Mi hijo me gritó en la cara: «Paga la renta o lárgate», frente a 22 personas durante la cena de Navidad. Mi nuera se burló diciendo: «Buena suerte con eso». Recogí mis cosas, me mudé a mi nueva casa y corté todos los gastos, toda ayuda. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Dejemos juntos una bendición en los comentarios, para que quien la lea sienta que Dios ha tocado su corazón. Soy Elena Morales, tengo 62 años. Hoy es una cena de Navidad con toda la familia reunida. Estoy entre la cocina y la mesa del comedor. El viejo delantal se me enreda en los pies cada vez que me doy vuelta. Las risas de todos llenan el departamento en Colonia del Valle. Diego, mi único hijo, está sentado cerca de la cabecera de la mesa, con su camisa blanca y su reloj nuevo que brilla bajo la luz. Habla con su primo Luis sobre un proyecto en la empresa, con voz segura. Este mes tenemos que hacer turnos extra. El cliente está presionando con los plazos. Pero bueno, el sueldo de ingeniero en Ciudad de México ya no está tan mal. Alcanza para la casa y el coche. Pongo otro plato de tamales sobre la mesa y escucho a Patricia susurrarle algo a la persona a su lado, creyendo que no la oigo. Menos mal que Diego no deja sola a su mamá. Ser viuda y tener un techo donde quedarse es una bendición. Ernesto asiente y chasquea la lengua. Hoy en día, una viuda que puede vivir con su hijo es afortunada. Allá afuera, las rentas están por las nubes. Sonrío fingiendo no haber escuchado y levanto la jarra de ponche para servir más. Un rato después, la charla en la mesa gira hacia el dinero. Luis se queja. La renta del departamento en Roma Norte subió otros 2,000 pesos. El sueldo no alcanza. Diego se une enseguida, levantando un poco la voz. Si no me esfuerzo más, no podríamos sostenernos. Yo cargo con la casa, el carro, todo. Camila interviene al instante, como si lo hubiera estado esperando. Así es, las cuentas, la decoración, las cosas del hogar, nada es gratis. Los dos trabajamos y aún así cuesta. Las voces se apagan poco a poco, el tema sigue girando en torno a el costo de vivir en la ciudad. Entonces Diego se gira hacia mí. Veo claramente cómo le cambia la expresión. Ya no habla por hablar. «Mamá», deja el vaso sobre la mesa y se acomoda, aprovechando que estamos hablando del tema de la casa. «Estuve pensando», dice despacio, «que después de Navidad, si quiere seguir viviendo aquí con nosotros, debería aportar una parte de la renta, como una persona más que alquila. Y si eso le resulta difícil, quizás sería mejor que buscara otro lugar». No habló fuerte, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. Las risas desaparecieron. Solo se escuchaban los cubiertos chocar contra los platos, con ese ruido incómodo del silencio pesado. Lo miré. Por unos segundos no pensé nada, solo vacío. Sentí las miradas moverse entre él y yo, rebotando por toda la mesa. Ernesto tosió bajito y bajó la vista. Patricia me miró de reojo y luego volteó hacia otro lado. Noté un par de cabeceos rápidos, de esos que significan, pues tiene razón. Camila levantó su copa, los labios curvados. Hoy en día, todos tenemos que hacernos cargo de lo nuestro, ¿verdad? Nadie puede quedarse en un lugar sin aportar, aunque sea familia. Su tono parecía un comentario general, pero cada palabra me golpeó directo. Una sobrina intentó romper la tensión con una sonrisa forzada. «Vamos, coman, que se va a enfriar todo». Nadie me defendió. Nadie me preguntó qué opinaba. Sentí una punzada en el pecho, pero no me permitiría llorar allí. Dejé los cubiertos con cuidado. Quité la servilleta de mis piernas, la doblé y la puse junto al plato. Levanté la vista, mirando una por una las caras. La abuela, las tías, los tíos, y al final, Diego y Camila. «Gracias a todos por venir», dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. La cena de hoy probablemente sea la última Navidad que paso aquí. Nadie respondió. Solo se oyó el leve chirrido de una silla. «Creo», continué, mirando todavía a mi hijo, «que ya he estado aquí el tiempo suficiente».
Me puse de pie, me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que lleva a mi habitación. Detrás de mí, la conversación volvió en murmullos, como si el programa hubiera terminado su punto más alto. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo fue suave, pero en mi cabeza sonó como si otra puerta se hubiera cerrado de golpe, la puerta que, hasta ese momento, yo había creído que era mi hogar. La puerta se cerró y el ruido del exterior se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Me recargué en la madera unos segundos, escuchando los latidos de mi propio corazón dentro del pecho. Ya no había risas, solo el sonido del aire acondicionado y mi respiración. Abrí los ojos y miré alrededor del cuarto donde vivía prestado. Una cama individual, un ropero viejo, 2 marcos de fotos sobre el estante y una maleta guardada bajo la cama. De pronto lo pensé con absoluta claridad. Mi hijo acababa de pedirme que me fuera de la casa que había sido pagada con mi propio patrimonio. Me arrodillé, saqué la maleta y le quité el polvo. El sonido del cierre al abrirse sonó frío, distante. La puse sobre la cama y empecé a doblar la ropa, como quien se prepara para un viaje largo, aunque aún no supiera a dónde iría. Abrí el cajón y saqué la carpeta con los documentos ya preparados. Al extender la mano para tomar uno de los marcos, toqué una fotografía, el día de la inauguración de nuestro primer departamento en Iztapalapa. Mi esposo estaba al frente, con las tijeras listas para cortar la cinta. Yo, un poco detrás, sonriendo, con el cabello recogido. Solo era un pequeño departamento, pero en ese momento sentimos que habíamos comprado toda la ciudad. En aquel entonces no teníamos casi nada. Él trabajaba como ayudante en obras durante el día, y por las noches nos sentábamos a contar cada peso, guardándolo en una cajita de metal. Tardamos casi 10 años en reunir lo suficiente para comprar ese primer departamento. Después lo arreglamos nosotros mismos. Pintamos, cambiamos enchufes, reparamos grietas. Cuando estuvo listo, se lo rentamos a una pareja joven, y el dinero de la renta fue a parar a otra cajita. De uno, pasamos al segundo, luego al tercero. Cuando los departamentos ya eran más que los dedos de una mano, el abogado nos sugirió registrar una empresa. A mi esposo le encantaban los colibríes que revoloteaban sobre los cables por las mañanas, así que la llamó Inmobiliaria Colibrí. Él trataba con los obreros y los ingenieros. Yo con el contador, firmando contratos, anotando cada ingreso y gasto en una libreta azul. Juntos superamos crisis económicas, altibajos del mercado, y poco a poco la empresa creció hasta alcanzar una estabilidad respetable. Hasta que un día, él se llevó la mano al pecho y cayó ahí mismo, en la cocina. El hospital en Coyoacán estaba lleno de luz, pero lo único que recuerdo es el olor a desinfectante y la frase seca del médico. Desde entonces, tuve que sentarme sola en las salas de juntas, con abogados para los trámites de sucesión, con contadores, para aprender a leer los balances que antes solo él entendía. Decidí no poner mi nombre al frente. Un joven director ejecutivo firmaba y se reunía con los socios en representación de la empresa. Yo mantuve las acciones y el poder de decisión, pero llevé una vida sencilla, sin eventos ni apariciones. Pensé que el resto de mis años serían tranquilos, dedicados a Diego y a los almuerzos familiares. Cuando Diego consiguió un trabajo estable y quiso independizarse, fui yo quien lo propuso. En el sistema de Colibrí hay un departamento vacío en Colonia del Valle. Si quieres, firma el contrato de renta. Le diré que te haga un descuento. En los papeles, la propietaria era Inmobiliaria Colibrí. El inquilino, Diego Morales. La renta, más baja que el mercado, bajo el concepto que el contador llamaba apoyo interno. Diego contaba a todos que él mismo pagaba su casa con su sueldo. Yo vivía con él porque una madre viuda no debe quedarse sola. Nunca corregí esa historia. Tiempo después, abrí una tarjeta de crédito adicional desde mi cuenta y se la di a Diego con la advertencia: úsala solo si es necesario. Pero pronto apareció en recibos de restaurantes en Polanco, en facturas de sillones y lámparas nuevas. La empresa compró un auto y pedí al director que Diego figurara como usuario. A ojos de los demás, él era un joven exitoso,
con departamento, coche y tarjetas. Yo solo quería que no pasara dificultades. Nunca imaginé que cada pequeño apoyo borraría poco a poco el origen de todo. Con mi silencio, permití que otros reescribieran mi papel. En su versión de la historia, yo era la viuda que vivía mantenida por su hijo, aferrada al departamento que él había logrado conseguir. Y esta noche, delante de toda la familia, mi hijo pronunció el cierre de esa historia falsa. Si no pago mi parte, tengo que irme. Cerré la maleta. El zumbido del cierre resonó en el cuarto pequeño. Miré alrededor una vez más. La cama, el ropero, las fotos. Sabía que me iría, pero no como quien es echado de su refugio. No daría más explicaciones en esa casa. Si algo debía decir, lo diría cuando estuviera de pie sobre la tierra que lleva mi nombre. Arrastré la maleta hasta el suelo. El sonido de las ruedas de plástico sobre el piso de cerámica resonó con claridad. Solo ese ruido bastó para que la sala entera quedara en silencio por un instante. Abrí la puerta y saqué la maleta al pasillo. Los familiares lanzaron miradas rápidas y luego fingieron concentrarse en sus platos. Patricia apretó los labios. Luis bajó la cabeza, cortando la carne con una precisión absurda, como si estuviera en un concurso de cocina. Nadie dijo, «Quédate, por favor». Nadie dijo nada. Diego se levantó de golpe, caminó hacia mí. «Mamá, ¿qué hace? ¿A dónde va?», murmuró, echando un vistazo hacia la mesa. Solo quería que las cosas quedaran más claras. No me malinterprete. No quise hacerla sentir mal. Apreté el asa de la maleta y lo miré directo a los ojos. «No me malinterpreto en absoluto, Diego», respondí despacio. «Tú diste dos opciones. Yo simplemente estoy haciendo lo que dijiste». Tragó saliva, desviando la mirada. No era eso lo que quise decir. Frente a todos, yo solo quería que vieran que soy responsable. «Ah, ¿sí?», contesté con calma. «Pues ya lo vieron». Camila seguía junto a la mesa, con la copa de vino en la mano. No se acercó, solo se recargó en el respaldo de la silla. «Cada quien toma sus decisiones», dijo con tono parejo. «Nadie obliga a nadie. Si usted cree que irse es lo mejor, lo respetamos». La miré un segundo sin responder. Luego jalé la maleta hacia la puerta principal. Nadie se ofreció a ayudar, y yo tampoco lo necesitaba. En el umbral, Diego se interpuso un momento, los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo, como queriendo agregar algo más, pero se detuvo. Después, «Mándeme un mensaje para saber a dónde llega, ¿sí?» «No hace falta por ahora», respondí. «Cuando lo considere necesario, me comunicaré». Me di la vuelta y abrí la puerta. El aire nocturno del pasillo entró de golpe. Era frío, pero mucho más respirable que la atmósfera asfixiante del comedor. Bajé hasta la planta baja y pedí un coche desde el teléfono. El chofer preguntó la dirección, y mencioné un edificio también en una zona de clase media alta, administrado por Inmobiliaria Colibrí. Había un departamento vacío allí. El guardia me reconoció apenas bajé del vehículo. «Buenas noches, señora Elena. ¿Hoy viene a revisar el nuevo departamento?» «Esta noche me quedaré», le dije. «Por favor, lléveme al 402». El administrador subió con las llaves, me las entregó con una ligera reverencia, sin hacer preguntas. El departamento se abrió. Adentro había una cama, una mesa, un juego de platos básico, el estándar que siempre pedía para las propiedades en renta. Dejé la maleta en el suelo y encendí la luz. El resplandor se extendió por las paredes blancas, suficiente para recordarme que no era una habitación cualquiera, sino un punto más en el mapa que yo misma había trazado hace muchos años. Abrí la ventana. Ciudad de México seguía sonando a lo lejos, pero el vidrio aislaba parte del ruido. Saqué de mi bolso un llavero con varias llaves, cada una marcada con un número distinto, símbolo de cada departamento que Inmobiliaria Colibrí poseía. Junto a ellas, el expediente que había traído desde casa. Una parte de mí se estremeció al recordar la frase «paga o vete», que había resonado en la cena. La otra mitad permanecía serena. Por fin, había salido del papel de la madre que aguanta, para volver al lugar que me correspondía dentro del sistema que yo misma construí. A la mañana siguiente, me levanté a las 6.
Preparé un café instantáneo en la cocina vacía y comí un trozo de pan que había comprado deprisa la noche anterior. Elegí una blusa blanca, pantalones oscuros y un suéter ligero. Al mirarme en el espejo, volví a ver a la mujer que se sentaba en reuniones con abogados y banqueros, no a la madre que había estado sirviendo la cena anoche. La oficina de Inmobiliaria Colibrí quedaba en un edificio mediano, cerca de Insurgentes. La recepcionista levantó la vista y sonrió. «Buenos días, señora Elena. Tiene reunión con el señor Ramírez y la señora Flores». «Así es», respondí. «Préstame la sala pequeña, por favor». Entré al salón, puse el expediente sobre la mesa y me senté en la cabecera. Pocos minutos después llegaron Ramírez, el director ejecutivo, y Flores, la jefa del departamento legal. «¿En qué podemos apoyarla, señora?», preguntó Ramírez, con tono respetuoso. «Necesito un listado completo de todo lo que Diego y su esposa están recibiendo del sistema», dije sin rodeos. «El departamento, el coche, la tarjeta de crédito adicional. Y quiero revisar todos los contratos relacionados». Se miraron entre sí, sorprendidos, pero sin decir nada. Flores abrió la laptop y empezó a anotar. «No quiero hacer nada fuera de la ley», continué. «Solo quiero que todo vuelva al principio. Quien use los bienes, que respete a quien construyó la base de todo. Y si no, se termina». Flores asintió y enumeró las opciones. No renovar el contrato de arrendamiento, recuperar el vehículo según las cláusulas, pedir al banco la cancelación de la tarjeta, cada paso con su respaldo legal. Escuché con atención y luego asentí. «Háganlo», dije. «Preparen los documentos y envíenlos para mi firma hoy mismo». Cuando salieron, me quedé sola. Frente a mí, el grueso expediente con el logo de Colibrí en la portada. Apoyé la mano sobre él. El papel, frío al principio, fue tomando el calor de mi piel. La mirada que tenía ya no era la de una mujer expulsada de una cena de Navidad, sino la de alguien que, con voz firme, le anunciaba a todo el sistema: «De ahora en adelante, las reglas han cambiado». Flores regresó a la sala de juntas casi media hora después, con un fajo de papeles grueso entre los brazos. Los colocó sobre la mesa y empezó a pasar cada hoja. «Estos son todos los beneficios actuales del señor Diego y su esposa», dijo. «Primero, el contrato de arrendamiento del departamento en Colonia del Valle. El precio pactado está alrededor de un 40% por debajo del valor de mercado. Segundo, el automóvil Audi gris, con estas placas, figura a nombre de la empresa, pero se le asignó para uso laboral. Tercero, la tarjeta de crédito adicional, vinculada a su cuenta personal, con un límite mensual fijo». Miré las líneas impresas, rectas y ordenadas. Sentí una calma extraña. Todo lo que ya sabía ahora estaba reducido a unas cuantas hojas, frías y precisas. «Sepárelos, por favor», dije. «¿Qué cosas pueden detenerse de inmediato? ¿Cuáles requieren aviso previo? ¿Y cuáles necesitan únicamente mi firma?». Flores marcó con el bolígrafo. «El contrato de renta está por vencer. Según la cláusula, si el propietario no desea renovar, basta con notificarlo con la anticipación establecida. El vehículo pertenece a un acuerdo interno. Puede rescindirse en cualquier momento con aviso por escrito. La tarjeta adicional es lo más simple, pues es un anexo de su cuenta». «Bien», asentí. «Empecemos por el departamento». Nos acercamos más. Flores redactó el aviso en la computadora y yo leí cada línea. «No quiero que en la carta haya una sola palabra que suene a reproche», dije. «Solo los hechos, la fecha en que termina el contrato, la solicitud de entrega del inmueble, la revisión del estado y el pago de lo pendiente. Trátelo como a cualquier inquilino». Ramírez intervino. «Podemos hacer que el aviso lo firme la empresa administradora del edificio, sin mencionar su nombre». «Perfecto», respondí. «Esto es un asunto entre arrendador y arrendatario, no entre madre e hijo». Al llegar al tema del coche, Flores abrió otro expediente. «El acuerdo de asignación establece que la empresa puede recuperar el bien en cualquier momento si lo considera necesario, con un aviso previo. Podemos enviarle un documento solicitando que devuelva el vehículo al estacionamiento o fijar una cita para que un empleado lo recoja.
Quiero que en los papeles se mencione solo una revisión interna, dije. Nada de referencias a temas personales. Y cuando se recupere el vehículo, debe hacerse un acta con testigos y estado del auto detallado. Flores asintió con rapidez. Solo quedaba la tarjeta adicional. No necesitaba que me explicara más. Esa cuenta era mía. Ese dinero era mío. El banco envió el formulario para cancelar la tarjeta. Tomé la pluma y firmé. La tinta azul se impregnó en el papel como una pequeña incisión precisa y definitiva. Quiero una cosa más, añadí, mirando a Flores. Solicite al banco el reporte de gastos de los últimos 3 meses de esa tarjeta. Esa misma tarde, el archivo llegó impreso, dentro de una carpeta plástica. Pasé las páginas, nombres de restaurantes en Polanco, tiendas de ropa en Santa Fe, una mueblería cara en Roma. Ahí estaba el pago de las lámparas decorativas que Camila presumió en redes, y los viajes en taxi con tarifa doble por elegir categoría premium. El dinero que antes llamaba para que no batallen tanto, ahora aparecía como líneas de texto, rectas, impersonales, como si fuera un derecho adquirido. Permanecí en silencio, dejando el expediente sobre la mesa. Al final del día, firmé cada documento. Cuando bajé a recepción para pedir que enviaran la correspondencia, la joven del mostrador me miró con duda. «Señora Elena, ¿está segura de lo que está haciendo?». Sonreí, sin apartar la vista. «Segura», respondí. «Ya es hora de que Diego entienda bien lo que significa la palabra independencia, que tanto repite delante de los demás». El correo con el aviso de terminación del contrato fue enviado al buzón de Diego. El sistema marcó «entregado correctamente». El banco confirmó la cancelación de la tarjeta, sin efecto inmediato. El área de bienes internos programó la recuperación del automóvil, con fecha y hora precisas. Guardé las copias firmadas en mi bolso y salí de la oficina. En la calle, Ciudad de México seguía ruidosa. Autos en fila sobre Insurgentes, gente apurada cruzando esquinas. Dentro de mi bolsa, las hojas parecían livianas, pero sabía que pesaban más que el papel. Eran suficientes para derrumbar la vida que Diego creía haber construido solo, obligándolo a mirar de nuevo de dónde venían los verdaderos cimientos. Esa mañana, yo seguía en el nuevo departamento cuando Diego abrió su correo electrónico al otro lado de la ciudad. Como todos los días, encendió la laptop para revisar los mensajes del trabajo. Entre reportes y correos internos, había uno de la empresa administradora del edificio. Al principio pensó leerlo después, pero el asunto decía «contrato de arrendamiento», así que lo abrió. El correo era breve, correcto, sin una palabra de más. El contrato de renta del departamento terminaría en una fecha específica. Después de esa fecha, el inmueble debía ser devuelto al propietario y no se renovaría bajo las condiciones actuales. Todo estaba perfectamente conforme a la ley y dentro del plazo. Al principio, creyó que se trataba de un error, pero al leerlo por segunda vez, sintió cómo se le enfriaba el pecho. ¿No renovar? Eso significaba mudarse. Y mudarse significaba buscar otro lugar, pagando el precio real del mercado, sin el descuento interno, que nunca se molestó en entender del todo. Imprimió el correo y fue a la cocina. Camila preparaba café, aún en pijama, con el rímel intacto desde la noche anterior. «Mira esto», dijo Diego, tendiéndole la hoja. «Dicen que el contrato se termina». Camila lo leyó una vez. El rostro se le puso pálido. «¿Qué es esto? ¿Por qué no lo renuevan?», preguntó con los ojos abiertos de par en par. «¿Hiciste algo mal? ¿Te atrasaste con algún pago?». «No», respondió Diego, esforzándose por mantener la calma. «He pagado siempre a tiempo. Voy a llamar para preguntar». Marcó el número del correo. La voz del empleado al otro lado sonaba tranquila. Era una decisión del propietario. Ellos solo notificaban según el contrato. Si él deseaba seguir rentando, podría volver a aplicar cuando el departamento saliera nuevamente al mercado bajo las nuevas condiciones. «Entonces sí podríamos seguir, ¿verdad?», insistió Camila, cuando Diego colgó. «No», dijo él. «Significa que tenemos que irnos, a menos que paguemos el nuevo precio. Y seguro será mucho más alto».
Camila tiró el papel sobre la mesa. No lo puedo creer. Esto no es solo una casa. Es mi espacio, mi imagen, mi todo. No pueden simplemente cortarlo así. Diego guardó silencio. El día transcurrió entre tensión. Fue al trabajo, pero la cabeza no le daba tregua. Y cuando aún buscaba una salida, llegó el segundo golpe, directo a los hábitos de Camila. Esa tarde, ella fue a un centro comercial en Santa Fe a comprar ropa para las fiestas de fin de año. En la caja, pasó la tarjeta de crédito que usaba cada mes. La terminal marcó error. «Debe ser el sistema», dijo, forzando una sonrisa. «¿Podría intentar de nuevo?» El intento se repitió 2 veces más, con el mismo resultado. Molesta, sacó el teléfono y llamó al banco. Después de verificar su identidad, el agente respondió con claridad. La tarjeta adicional había sido cancelada por solicitud del titular de la cuenta, efectiva desde ese mismo día. «¿Cómo que el titular de la cuenta?», alzó la voz. «La tarjeta adicional pertenece a la cuenta de la señora Elena Morales», explicó el empleado. Sereno. «Ella tiene derecho a cancelarla». Camila se quedó inmóvil bajo las luces del centro comercial, con las bolsas a medio pagar en las manos. Quizá por primera vez entendió que esa tarjeta nunca había sido realmente suya, ni tampoco de Diego. El tercer golpe llegó a la mañana siguiente. Diego se alistaba para ir al trabajo, con la camisa puesta y las llaves del auto en la mano, cuando vio a 2 hombres junto al Audi en el estacionamiento. Llevaban gafetes y carpetas con el logo de Inmobiliaria Colibrí. «Buenos días, señor Morales», dijo uno de ellos. «Venimos del departamento de activos. Hoy tenemos programada la recuperación del vehículo». Diego frunció el ceño. «¿Recuperación? Ese auto es de la empresa. Lo necesito para trabajar». El hombre abrió el expediente y le mostró un documento. «El vehículo es propiedad de la compañía. Usted solo tenía asignado el uso. Según esta notificación, dicha autorización ha sido revocada. Necesitamos que firme el acta de entrega, registre el estado del coche y entregue las llaves». El tono era cortés, pero firme como el metal. Diego leyó las frases, las mismas que yo había escuchado a Flores leer el día anterior. «¿Hablaron con la señora Elena?», preguntó al final. «Solo seguimos las decisiones del consejo», respondió el hombre, sin más detalles. Diego quedó paralizado, firmó el acta y entregó las llaves. El motor del Audi rugió una última vez antes de alejarse, dejándolo solo frente al espacio vacío. Cuando Camila regresó y se enteró, estalló. «¿Qué demonios hiciste, Diego?», gritó. «¿Por qué dejas que tu madre haga eso y no haces nada?». «Ni siquiera he podido hablar con ella», contestó él pálido. «¿Crees que no quiero hacerlo? ¿Eres hombre o qué?», lanzó Camila, arrojando su bolso al sofá. «¿Dejas que tu madre te quite la casa, el coche, las tarjetas y solo te quedas parado? ¿No decías que todo esto era fruto de nuestro esfuerzo? ¿Resulta que todo era de ella?». Diego tragó en seco. También se hacía la misma pregunta. «No sabía que tantas cosas estaban a nombre de su empresa», balbuceó. «Yo pensaba, tú siempre pensabas», lo interrumpió Camila. «Vives en casa ajena, usas su coche, su dinero, y todavía presumes ante la familia que tú mantienes todo. Ahora que te lo quitan, te das cuenta de la verdad». Las discusiones siguieron, sobre la responsabilidad, el orgullo, el cuidar a la familia. Cada frase abría más la grieta del engaño en que ambos habían vivido. Al final, Diego tomó el teléfono y marcó a Inmobiliaria Colibrí. Al otro lado respondió una voz conocida. «Soy Diego Morales», dijo. «Quiero hablar con la persona que toma las decisiones sobre mi contrato de arrendamiento y el vehículo». La respuesta fue impecable. Todas las decisiones se ajustaban a los contratos. Si deseaba tratar el tema, debía solicitar una cita formal con el departamento legal. Ni una sola palabra especial para «el hijo de la propietaria». Diego guardó silencio unos segundos y colgó. Luego me llamó a mí. La primera llamada la dejé sonar hasta que se cortó sola. La segunda la envié al buzón de voz. Por primera vez en su vida, no pudo moldear la historia a su conveniencia con unas cuantas explicaciones. La sensación de perder el control empezó a subirle por la garganta.
Esa noche se quedó en medio de la sala. El departamento seguía igual que en las fotos que subía a las redes. El sofá, la lámpara, la repisa de vinos. Pero ahora todo se veía como un escenario a punto de ser desmontado. Sabía que tarde o temprano Diego vendría a buscarme. Después de aquella semana en que le cancelaron el contrato, le retiraron el auto y le anularon la tarjeta, mi teléfono no dejó de mostrar llamadas perdidas. No contesté ninguna. Si quería hablar conmigo, tendría que venir hasta aquí, no quedarse al otro lado del muro que él mismo levantó entre la madre viuda y el hombre de la casa. Esa mañana, la recepcionista me llamó a la oficina. Señora Elena, el señor Diego Morales está en el vestíbulo. Quiere verla. Detuve mis manos sobre el teclado un momento. Dígale que espere, respondí. En 5 minutos puede subir a la sala de reuniones pequeña. Según me contó después, la recepcionista, mientras aguardaba, Diego levantó la vista hacia el logo de Inmobiliaria Colibrí colgado en el vestíbulo y luego se acercó a la pared de fotografías. En una de ellas, tomada el día de la inauguración del edificio corporativo, aparezco al frente, junto a Ramírez. Se quedó mirándola tanto tiempo que la joven tuvo que llamarlo 2 veces antes de que reaccionara. La señora Morales lo espera en el 3er piso, le dijo. Cuando la puerta de la sala se abrió, yo ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, con la laptop y un fajo de documentos delante. Diego entró. Su camisa estaba ligeramente arrugada, las ojeras, más profundas que la última vez que lo vi en la cena de Navidad. «Mamá», murmuró. Asentí y señalé la silla frente a mí. «Siéntate». Tragó saliva y se sentó, entrelazando las manos sobre la mesa. «Yo quiero disculparme por aquella noche», comenzó. «Dije cosas que no debía. No quise lastimarte. Solo quería que vieran que soy responsable». Lo dejé hablar sin interrumpir. El silencio era tan claro que se oía el zumbido constante del aire acondicionado. Cuando me dijiste paga la renta o vete, frente a toda la familia, respondí al fin. No solo me faltaste al respeto, olvidaste qué es lo que te ha mantenido de pie todos estos años. Diego bajó la cabeza, apretando los labios. No tenía ya palabras para justificarse. «¿Por qué nunca me dijiste nada antes?», preguntó en voz baja. «Sobre la empresa, el departamento, todo». Me recargué en el respaldo. «Elegí vivir de manera sencilla porque no necesito demostrarle a nadie lo que tengo», le dije. «Te dejé creer que tú rentabas el departamento por tus propios medios, que sostenías tu vida, porque quería que tuvieras confianza en ti mismo. Pero la confianza no consiste en pararse sobre los hombros de otro y olvidar quién te sostiene». Él alzó la mirada, con los ojos enrojecidos. «Convertiste lo que te di en algo que dabas por hecho», continué, hasta el punto de usar contra mí esas mismas palabras. «Paga o vete». Ese fue el momento en que el silencio debía terminar. Diego guardó silencio. Ya no era el hijo terco ni el muchacho impulsivo. Era un hombre recibiendo el primer golpe real de su vida. «Mamá, sé que me equivoqué», dijo con voz ronca. «¿Hay alguna forma de arreglar esto? No digo volver a lo mismo, sino algo que pueda hacer para reparar». Lo observé un largo momento. «Hay cosas que no se compran con una disculpa, Diego», respondí despacio, «pero pueden reconstruirse si estás dispuesto a empezar desde cero». Apretó las manos con fuerza. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?». «Primero», le dije, «deja de pensar en recuperar los privilegios. Si quieres vivir en algún lugar, renta como todos, al precio del mercado. Si quieres un coche, ahorra y cómpralo. Y con Colibrí, esta empresa no necesita un heredero. Necesita a alguien que entienda el valor del trabajo y respete el sistema que la sostiene». «¿Quieres decir que puedo trabajar aquí?», preguntó sorprendido. «Depende de ti», respondí, «pero si entras, será como cualquier empleado. Sin silla especial, sin placa que diga «hijo de la dueña». Si puedes aceptarlo, adelante. Si no, no pasa nada». Diego me miró, con una mezcla de peso y claridad en los ojos. Sabía que nada se resolvía con una sola conversación, pero al menos por primera vez hablábamos como 2 adultos, no como el hijo que mete la pata y espera que su madre recoja el desastre. Cuando Diego salió del cuarto,
Yo permanecí allí, mirando por el ventanal hacia el flujo interminable de autos en la avenida. Exhalé largo. No era alivio, pero sí la sensación de haber soltado una piedra que había cargado demasiado tiempo. El silencio a veces protege, pero otras veces es cómplice de la ingratitud. Hoy, al menos, puse fin a eso. Después de aquella reunión en la oficina de Colibrí, no le pregunté a Diego qué haría después. Solo le dije: elige, o sigues quejándote, o empiezas de nuevo. El resto, el mundo se encargará de enseñárselo mejor que yo. El contrato del departamento en Colonia del Valle terminó exactamente el día indicado en la carta. El área de administración me informó: el señor Diego entregó las llaves, el departamento está limpio, no hubo ningún problema. Asentí sin hacer preguntas. Después supe, por boca de él, que había rentado un pequeño departamento en Iztacalco, cerca de la línea del metro, pagando el precio real, sin ningún descuento. El nuevo lugar no tenía un balcón amplio para tomarse fotos, ni un sofá caro, solo una sala modesta, una cocina angosta, suficiente para que 2 personas se movieran. ¿Este es tu plan? ¿Pasar de Colonia del Valle a Iztacalco?, dijo Camila, de pie en medio del cuarto vacío, con el desprecio mal disimulado en la voz. «Es lo que puedo pagar», respondió Diego. «Mi sueldo es real, así que la renta también debe serlo». Camila miró alrededor, como si acabara de descubrir que todo era una broma de mal gusto. «Yo no voy a firmar esto», dijo. «No pienso vivir toda mi vida en una caja». Diego me contó que en ese momento guardó silencio, y que por primera vez en su vida le cruzó un pensamiento tan claro como doloroso. Camila nunca había amado a un ingeniero común. Amaba al hombre con el departamento en Del Valle, con el Audi, con las tarjetas. Cuando esas cosas desaparecieron, también desapareció él a sus ojos. Las semanas siguientes fueron un campo minado. Camila empezó a publicar mensajes ambiguos en las redes. No todos los que se llaman proveedores saben lo que significa cargar con algo. Estar al lado de la persona equivocada convierte el hogar correcto en el lugar equivocado. Sus amigas reaccionaban, algunas le comentaban: «Tú mereces más». Todas las noches discutían. Camila repetía una frase como un estribillo: «¿Por qué tu madre nos hizo esto?». Diego se quedaba atrapado en medio, sintiendo pena por sí mismo y rabia al mismo tiempo. Tomó más trabajo, aceptó proyectos pequeños, cálculos estructurales para otras empresas. Pero, aunque llegara más tarde, el dinero nunca bastaba para sostener la imagen del esposo exitoso que Camila había querido presumir. Una mañana, Diego despertó y encontró el lado del closet de Camila vacío. En la cocina ya no estaba su taza rosa de café. Sobre la mesa había una hoja doblada por la mitad, escrita a mano. La abrió y leyó: «Necesito una vida diferente. Quédate con tu madre y tu empresa». Al llegar a esa parte del relato, se quedó callado un largo rato. «Me senté en la silla», me dijo. «¿Sabes, mamá? Lo primero que pensé no fue en el dinero ni en la casa. Fue en que todo lo que creíamos haber construido juntos era más frágil que una hoja de papel». Desde ese día, Diego comenzó de verdad desde cero. Consiguió trabajo en una pequeña empresa de ingeniería civil cerca de Viaducto, haciendo proyectos que antes consideraba insignificantes: reforzar viviendas, reparar techos, rediseñar departamentos viejos. Sin coche, viajaba en metro y en autobús, mezclado entre oficinistas, obreros y estudiantes. Comía en fondas, donde el menú no tenía nombres en inglés. Por primera vez en su vida, tuvo que sentarse con una libreta a anotar cada gasto, a calcular cuánto podía ahorrar ese mes, y si el siguiente alcanzaría para cambiar el refrigerador viejo. Las mismas cosas que yo hice toda mi vida, él apenas las estaba aprendiendo. Una vez, pasó por la oficina para firmar algunos papeles de pagos pendientes. Se quedó en el pasillo, sin entrar a mi despacho. Lo vi a través del vidrio, con una mochila vieja, las mangas arremangadas, sin el reloj caro que solía llevar. En ese momento sentí una punzada de tristeza, pero también una calma que no había sentido en años. Una noche, meses después, me llamó tarde. Hablamos poco, de la salud de su abuela, del estado de algunos departamentos vacíos.
Antes de colgar, dijo una frase que nunca olvidaré. Hoy, en el camión, pasé frente al edificio de Colibrí. Vi el letrero y pensé, volveré ahí, mamá, pero esta vez no para pedir nada. Quiero regresar para aportar algo. No respondí enseguida. Sabía que no lo decía para mí, sino para sí mismo. Pero dentro de mí, por primera vez en muchos meses, sentí algo muy pequeño, muy leve, algo que se parecía a la esperanza. Casi un año después de aquella caída, Diego me llamó, sin rodeos. ¿Tienes tiempo para verme en la oficina, mamá?, preguntó. Quiero hablar sobre Colibrí. Su voz sonaba distinta a todas las veces anteriores, sin súplica, sin orgullo herido, sin fingir normalidad. Revisé mi agenda y le dije a la recepcionista, déjalo subir. Cuando la puerta de la sala se abrió, vi a otro Diego. Seguía siendo mi hijo, pero llevaba una camisa sencilla, sin reloj caro, el rostro más curtido, la mandíbula más marcada. En sus ojos ya no había ese brillo arrogante de antes, sino algo más sereno, más firme. Si estás ocupada, podemos hablar rápido, dijo al sentarse, con las manos entrelazadas. Vengo a pedirte algo. Guardé silencio, esperando. Quiero trabajar en Colibrí, dijo directamente. No en papeles, de verdad. No pido ningún puesto alto. Si se puede, quiero entrar como ingeniero de supervisión, ir a las obras, revisar avances, hacer reportes. Quiero entender el trabajo desde la base, como tú lo hiciste. Lo observé largo rato. Un año atrás, si le hubiera ofrecido un puesto de dirección, habría creído que le correspondía por derecho. Ahora, era él quien pedía empezar desde abajo. ¿Lo pensaste bien?, le pregunté. Aquí nadie te va a llamar el hijo de la dueña. Solo verán tus resultados. Lo sé, asintió. Si no doy la talla, déjame ir como a cualquier otro. No me mantengas por compasión. Llamé a Recursos Humanos y pedí que prepararan un expediente de contratación. Cuando colgué, solo le dije, de acuerdo, empiezas como empleado nuevo. Ni más ni menos. Durante las primeras semanas no me metí en nada. A Diego lo asignaron al equipo de supervisión de una obra de remodelación en Narvarte. Para los demás, era simplemente el ingeniero Morales, recién contratado. No, el hijo de la señora Elena. Llegaba puntual cada mañana, con casco y botas de seguridad. Ramírez me contó que lo veía bajo el sol, revisando cada detalle junto con los obreros, discutiendo con los contratistas sobre especificaciones mínimas. Comía con su equipo en la fonda de la esquina, anotaba pendientes y al llegar la noche redactaba reportes de avance para el departamento técnico. Un día, un inquilino antiguo fue a quejarse porque el ruido de la obra pasaba de hora. No sabiendo quién era, le habló con rudeza. Diego no se alteró. Se disculpó, explicó el plan y ajustó el horario de trabajo. El cliente se fue satisfecho. Y luego, al enterarse de quién era, comentó con la recepcionista. El muchacho sabe cómo manejar las cosas. No hice comentario alguno. Solo noté un detalle. Desde que entró, nadie en la empresa me llamó para pedirme que le facilitara las cosas a Diego. Tampoco nadie insinuó que se aprovechara del apellido. Iba a trabajar como cualquiera, y volvía cansado como cualquiera. A veces, desde el balcón de mi oficina, lo veía abajo, hablando con el equipo, señalando planos, frunciendo el ceño. Cuando llovía, seguía en el sitio, con la camisa empapada, revisando cada punto. Entonces recordaba a su padre, parado igual, hablando con los obreros del mismo modo. En una reunión interna, Ramírez comentó delante de todos: Diego está haciendo bien su trabajo, no usa el apellido Morales para obtener privilegios. Trabaja como alguien que entiende que, si una obra sale mal, el nombre Colibrí pierde más que un cliente. No respondí, solo lo anoté en mi libreta, pero dentro de mí algo se aflojó. Una tarde, cuando casi todos se habían ido, lo llamé a mi oficina. Ven, le dije, sirviéndole un vaso de agua. Ya no necesito que me demuestres nada, hijo. Solo quiero que entiendas algo. Todos estos años en que guardé silencio, no fue por debilidad. Pensé que callar te ayudaría a madurar. Me equivoqué en parte, pero no del todo.
Diego se sentó frente a mí, con las manos manchadas de tinta y polvo de obra. «Ya lo entiendo», respondió, «y también veo mis errores. No quiero que me devuelvas ningún privilegio. Solo pido seguir trabajando aquí, como un empleado más. Si algún día logro algo que valga la pena, será desde ahí que lo construiré». Vi que en sus palabras no había pose, ni orgullo, ni dramatismo. Sonreí, pero no fue una sonrisa de triunfo. Fue la calma de una madre que, al fin, ve a su hijo caminar con sus propios pies, sin subirse más a sus hombros. «Recuerda esto», le dije. «Colibrí es mía, sí, pero también pertenece a todos los que trabajan aquí. No necesitas el apellido Morales para ganarte respeto. Solo haz bien tu trabajo». Aquel día salimos tarde. Caminamos un rato alrededor del edificio. El atardecer pintaba los ventanales de naranja, el tráfico rugía en la calle, las voces se mezclaban con los claxones. Cuando tu padre y yo compramos nuestro primer departamento, le dije en voz baja, «Nunca imaginé que algún día habría un edificio de oficinas con el logo de Colibrí tan grande como ese. Solo pensaba en tener un lugar firme donde sostener a la familia. Si ahora tú aprendes a mantenerte firme por ti mismo, sin depender de nadie, entonces recién podré estar en paz». Diego guardó silencio un momento. Luego asintió. «Estoy aprendiendo», dijo, «y esta vez no pienso rendirme a mitad del camino». No lo abracé. Solo caminamos uno al lado del otro, cada quien con sus pensamientos. Pero supe, desde ese instante, que nuestra historia ya no era la madre que rescata al hijo después del desastre. Era la historia de dos adultos que, juntos, cuidaban que un nombre Morales o Colibrí no perdiera su valor ante sus propios ojos. 2 años pasaron más rápido de lo que imaginé. La agenda se llenó de obras, reportes, juntas, visitas de campo. La vida rodaba como una rueda sin detenerse. Hasta que un día Ramírez me llevó la lista de promociones y me sobresalté al ver un nombre: Diego Morales, propuesto para jefe de grupo técnico. «No puse su nombre por hacerle el favor, señora», bromeó Ramírez. «El mismo equipo de obra lo propuso». Dijeron: «Ese señor no es de los que mandan desde el aire acondicionado». La ceremonia de reconocimiento se hizo en el pequeño auditorio de la azotea. Yo me senté en la última fila, evitando miradas. En el escenario, iban llamando uno por uno a los empleados para entregarles una placa y un sobre, hasta que el presentador anunció: «Nuevo jefe de grupo técnico, ingeniero Diego Morales». Los aplausos resonaron. Diego subió al escenario con una camisa azul clara, pantalón oscuro, el casco aún con manchas de pintura colgando de la mano. Ya no buscó mi mirada como cuando era niño y yo lo aplaudía en los festivales escolares. Miró al frente, estrechó la mano de Ramírez, tomó la placa y dijo al micrófono, con voz firme: quiero agradecer a todo el equipo. Sin los compañeros de obra, uno solo no logra nada. Haré todo lo posible para que el nombre Colibrí no pierda su valor. Solo eso, sin adornos». Desde el fondo de la sala, oí la frase, «no pierda su valor», y sentí un nudo en la garganta. El mismo hijo que antes pisoteaba ese nombre como si fuera una alfombra, ahora temía deshonrarlo. Tarde, sí, pero a tiempo. Poco después, una revista de negocios contactó para pedir una entrevista sobre Inmobiliaria Colibrí. Al principio rechacé, pero explicaron que querían hablar sobre empresas familiares medianas, no sobre magnates inmobiliarios. Acepté. La periodista, joven, colocó su grabadora sobre la mesa y me preguntó por el primer departamento, por los años de ahorro, por la expansión a otros barrios. Luego dijo: «Si tuviera que resumir su filosofía en una frase, ¿cuál sería?». Pensé un momento antes de responder. No existe patrimonio más valioso que la integridad. Las casas pueden reconstruirse, los contratos pueden firmarse de nuevo, pero si la persona que sostiene la pluma pierde su honor, el nombre en el letrero no vale más que un pedazo de papel. El artículo salió con una foto de un edificio de Colibrí en la portada y, adentro, una imagen mía junto a la ventana. Una tarde, Diego entró a mi oficina con la revista en la mano y la dejó sobre el escritorio. «Ya la leí»,
dijo. No sabía que pensabas así desde siempre. Siempre te lo dije, sonreí. Solo que antes no me escuchabas. Abrió la página donde estaba mi frase sobre la integridad y guardó silencio un largo rato. Vi cómo su mano se posaba sobre el apellido Morales impreso en la página, como si por fin aceptara que era un nombre digno de llevar, y no una etiqueta para presumir. El reencuentro con Camila no lo presencié. Diego me contó que fue en un congreso de construcción en Santa Fe. Esa noche vino a cenar conmigo, dejó la mochila al lado de la silla y dijo: «Hoy me encontré con Camila». Mi mano se detuvo un instante sobre el plato, pero no lo interrumpí. «¿Cómo está?», pregunté simplemente. «Mejor que antes», respondió con un leve encogimiento de hombros. Ahora trabaja en comunicación para una marca de muebles. Cuando me vio en el panel técnico, se acercó. Me dijo: «No pensé que pudieras cambiar tanto». Y yo le contesté: «Yo tampoco, hasta que lo perdí todo». Sonrió, sin amargura, solo con un cansancio tranquilo. «¿Y luego?», pregunté. «Nada más». Cada quien volvió a su esquina. Ya no hay nada que sostener, ni nada que reclamar. Vi en sus ojos una paz nueva. La sombra de Camila de aquella vida que creyó suya por fin había dejado su espalda. Pero la vida no es solo trabajo y conferencias. Una vez, la que cayó fui yo. Después de varios meses de proyectos seguidos, me sentí débil. Lo atribuí al cansancio. Una mañana, mientras revisaba un informe, todo se nubló. Ramírez, asustado, me llevó al hospital más cercano. El médico dijo que era hipertensión y debía quedarme unos días en observación. La noticia llegó a Diego más rápido de lo que pensé. Esa misma tarde apareció en la habitación, con la camisa arrugada y la corbata en el bolsillo. Sin decir mucho, movió una silla, puso su chaqueta encima como almohada y empezó a revisar cada frasco, cada receta. «Pedí permiso unos días», dijo cuando el doctor se fue. «Regreso al trabajo cuando te den de alta». Lo observé mientras se peleaba con la bandeja del hospital y recordé cuando era niño. Cada vez que yo enfermaba, faltaba a la escuela para sentarse a mi lado, con las manos ardiendo, insistiendo en pasarme una toalla fría por la frente. «Parece que ya aprendiste a cuidar de alguien». Lo molesté. «Si no aprendía, ya me habría extinguido hace tiempo», contestó, medio en broma, medio en serio. Durante esos días, iba al mercado, cocinaba sopa, discutía con las enfermeras sobre los horarios del tensiómetro y se sentaba en una esquina a corregir reportes en su laptop. Nunca preguntó por herencias ni habló de dinero. Cuando me dieron el alta, siguió visitándome cada noche por un tiempo, con bolsas de comida o una cajita de pasteles de mi panadería favorita. Una de esas noches cenamos juntos en mi departamento, no el de Del Valle, sino el que elegí para mí después de todo. La mesa tenía solo 2 platos: sopa de verduras y carne asada, con unas tortillas. La ventana abierta dejaba entrar el viento fresco. «He estado pensando todo este tiempo que estuviste en el hospital», dijo Diego, sirviéndome agua. «Ahora entiendo que aquella cena, la de Navidad en Del Valle, no fue el final». Lo miré, esperando que siguiera. «En ese entonces creí que cuando cerraste la puerta, todo había terminado», continuó. «Pero ahora veo que en realidad fue el comienzo. Tú saliste del papel en el que te habían encerrado, y a mí me expulsaron del que me había inventado. Si no hubiera existido esa cena terrible, yo seguiría presumiendo el coche, la casa y la tarjeta, sin saber qué significa realmente el nombre Morales». Dejé los palillos sobre la mesa. Escuchar las palabras terrible y comienzo en la misma frase me hizo sonreír con los ojos húmedos. No le dije «te perdono», porque eso ya había ocurrido en silencio desde hacía mucho. Solo asentí. «Con que lo entiendas, basta», respondí. «Entenderlo para no repetirlo con nadie más. Podrás llegar a ser jefe, director o lo que quieras. Eso no importa. Solo quiero que, cada vez que hables de independencia o responsabilidad, recuerdes esa noche y te preguntes, ¿en qué lado de la frase estoy parado?». Diego sonrió y llenó de nuevo su vaso. «Lo recuerdo», dijo. «Y sé que, si vuelvo a caer, tendré que levantarme solo. Ya no puedo esperar que tú firmes para sostenerme».
Seguimos cenando en un silencio cómodo. Afuera, la ciudad seguía igual de ruidosa, igual de cara, igual de dura. Pero en ese pequeño departamento, al menos, habíamos devuelto la mesa a su verdadero lugar. Ya nadie estaba de pie señalando al otro con la frase «paga o vete». Y para mí, eso valía más que cualquier diploma o contrato que Colibrí hubiera firmado en toda su historia. El tiempo siguió su curso, despacio, sin avisar. El calendario de la pared marcaba diciembre. Vi el recuadro del día 24 y me reí sola. Navidad. Por primera vez después de todo aquello, fui yo quien envió el mensaje para invitar a todos a mi nuevo departamento en el centro. La noche del 24, vengan a cenar conmigo. Le escribí a Diego. Con que traigas hambre, basta. Llamó enseguida. Mamá, déjame encargarme de la cocina. Yo preparo el plato principal. Sonreí. Con tal de que no se queme, te creo. Ya vivo solo desde hace años. Confía en mí una vez. Todo el día 24, mi pequeña cocina estuvo viva de una manera que hacía mucho no recordaba. Diego llegó temprano, con bolsas de comida, las mangas arremangadas y un delantal mal anudado. ¿Qué tanto estás preparando?, le pregunté al ver el pollo asado, el puré de papa y una olla de pozole hirviendo. No quiero que nadie se vaya con hambre, respondió. Especialmente los compañeros de obra. Esta noche, ellos son tus invitados. Mi mesa ya no era tan larga como la de aquel departamento en Colonia del Valle, pero estaba completa. Platos, copas, manteles sencillos. Yo misma acomodé sillas prestadas de los vecinos. El lugar no era lujoso, pero cada plato sobre la mesa tenía su historia. Nada era para presumir. Todo era para compartir. Sonó el timbre. La primera en entrar fue Patricia, más envejecida, con algunos cabellos plateados. Elena, ¿así que ahora tú eres quien invita? Sonrió, un poco incómoda. Esa vez dijiste, esta noche solo cenamos. La interrumpí con suavidad. Y si recordamos algo, que sean cosas nuevas. Entraron después varios compañeros de la empresa, Ramírez, Flores, algunos ingenieros jóvenes de los que Diego siempre hablaba. Traían pasteles, botellas, pequeñas cajas envueltas. Nadie preguntó de quién era la casa, todos lo sabían. Era el departamento a nombre de Elena Morales, una propiedad de Colibrí, sí, pero más que eso, el lugar donde la mujer que firmaba los contratos vivía su propia vida. Mi madre, la abuela, llegó de la mano de uno de los nietos y se sentó junto a la ventana. Un par de familiares, los mismos que en aquella vieja cena de Navidad apenas se atrevieron a mirarme, ahora me abrazaron con sinceridad, pidiendo perdón sin palabras, solo con un apretón de manos más largo de lo normal. El ambiente era bullicioso, pero natural. Ya no flotaba el fantasma de quién paga la renta sobre la mesa. Mientras comíamos, todos hablaban del año que terminaba. Las nuevas obras, los bebés recién nacidos, un contrato importante que acababan de firmar. Cuando alguien mencionaba Colibrí, lo hacía con respeto, no con curiosidad. Después del plato principal, serví vino en cada copa. Diego se levantó, carraspeó. Vi que le temblaban un poco las manos, pero no la mirada. Observó a todos, despacio. Hace 2 años, comenzó. Hice lo peor de mi vida. Usé mi boca para humillar a quien me dio todo. Le hablé a mi madre, frente a toda la familia, como si fuera una extraña en su propia casa. Varias cabezas se inclinaron. El aire se volvió más denso. Si no hubiera sido por aquella cena, siguió Diego, nunca habría aprendido qué cosas eran realmente mías y cuáles solo estaba tomando prestadas. Nunca habría sabido lo que es viajar en metro para ir al trabajo, tener miedo de no poder pagar la renta o entender lo que cuesta ganarse cada peso. Esta noche quiero decir algo que debí decir hace mucho. Gracias, mamá. Gracias por dejarme caer, en lugar de extenderme otra alfombra para seguir caminando. Se volvió hacia mí. Si aquella vez te hubieras ablandado y me hubieras dejado la casa, el coche, las tarjetas, hoy no estaría aquí. Tal vez seguiría siendo rico por fuera, pero vacío por dentro. Así que si alguien te culpa, les digo claro, hiciste lo correcto. El error fue mío. El silencio fue tan profundo
que pude escuchar las campanillas del árbol movidas por el aire del clima. Sentí el pecho apretado, pero no de tristeza, sino de algo parecido a recuperar mi propio nombre. No lloré, solo asentí. «Siéntate y come antes de que se enfríe», le dije con voz tranquila. «Tanto perdón no va a ablandar el pavo». Las risas estallaron, los vasos se alzaron, el vino tintineó. El árbol brilló, no para presumirlo en redes, sino para iluminar los rostros de quienes estaban allí, compartiendo de verdad. Miré a Diego entre la gente, hablando con Ramírez, sirviendo agua a Patricia, ayudando a la abuela a levantarse. Ya no lo veía como el hijo que se redimió, ni como el jefe técnico, sino como un hombre que sabía de dónde venía y dónde estaba. Cuando la mayoría se fue, apagué casi todas las luces, dejando solo el resplandor del árbol. El departamento quedó envuelto en una luz tibia, ni brillante ni oscura. Diego estaba junto al balcón, mirando la ciudad. «¿Cansado?», le pregunté. «Cansado, pero contento», respondió. «Es la primera Navidad en la que no siento que estoy fingiendo». Apoyé una mano en el respaldo de la silla, dejando que el pensamiento que me rondaba saliera en voz alta. Si esto fuera un video, sería el voice-over, pero para mí era solo la reflexión de fin de día. «Hay lecciones», dije despacio, «que solo se aprenden perdiendo. Puedes leer 1000 libros o escuchar 1000 consejos, pero nada enseña cómo perder una casa, una persona, un lugar donde sostenerte». Diego se volvió hacia mí, atento. «Pero si después de perderlo todo», continué, «todavía tienes el valor de levantarte, esa pérdida se convierte en un regalo. Uno caro, sí, pero justo». Miré el árbol, la mesa con los restos de una cena verdadera. «Esta Navidad ya no necesito que me compren regalos», dije usando yo como si le hablara a una cámara invisible. «No quiero bolsos, ni joyas. Solo quiero una cosa. Mi hijo ahí sentado, sabiendo dónde se equivocó, empezando de nuevo y sin culpar a nadie. Con eso me basta». Diego sonrió, se acercó y se quedó a mi lado, sin abrazarme. «Aquel año te eché de tu propia mesa», dijo en voz baja. «Esta noche me dejas sentarme de nuevo, no porque sea tu hijo, sino porque pagué el precio de mis palabras. Ese es el regalo que te doy. Lo demás lo compraré yo». Reí con él. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia, mezcladas con algunos cohetes. La ciudad seguía siendo la misma Ciudad de México, ruidosa, cara, impredecible. Pero dentro de mi pequeño departamento, la mesa ya no era el lugar donde un hijo presumía su independencia humillando a su madre. Era el lugar donde una madre y un hijo se sentaban a la misma altura, cada uno con su parte de responsabilidad. Y en ese instante supe que nuestra historia no trataba de propiedades, coches ni tarjetas. Era la historia de alguien que aprendió a pagar el precio de sus palabras y de alguien que aprendió a callar a tiempo, a hablar cuando debía y a no perderse en el camino de ser madre. Aquella Navidad perdí al hijo que creí conocer. Esta Navidad lo recuperé no al mismo muchacho, sino a un hombre nuevo, con el mismo nombre. Y para mí no hay regalo más grande que ese. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada mirada, cada silencio entre Elena y Diego refleja una verdad evidente. A veces, la pérdida no llega para castigarnos, sino para enseñarnos a mantenernos en pie. Elena no es una heroína, es simplemente una madre mexicana común, valiente al soltar a tiempo, para que su hijo aprendiera a crecer. No eligió el rencor, ni el silencio eterno. Eligió amar de la manera más difícil, dejando que su hijo cayera, y esperando en silencio hasta que él aprendiera a levantarse. Y Diego, el joven altivo, el que creyó que el poder de su madre era una carga, al fin entendió, a veces, el amor verdadero no está en lo que retenemos, sino en lo que somos capaces de soltar. Perdió la casa, el dinero, el prestigio, solo para encontrar algo más valioso que todo eso: la dignidad y la compasión. Contamos esta historia no para despertar resentimientos, sino para recordar que no existe herencia más grande que la de quien sabe corregirse a sí mismo. Si alguna vez perdiste la fe o heriste a quien amas, recuerda, redimirte no requiere palabras bonitas,
solo acciones sinceras. Y si crees que perdonar no es debilidad, sino el valor de amar otra vez con un corazón que ya conoce las grietas, comparte esta historia. Quizás, en algún lugar, haya una madre o un hijo que necesiten escuchar que el amor verdadero nunca llega demasiado tarde. Cuando salgas de este video, lleva contigo algo. La bendición de Dios acompaña a quienes saben humillarse para amar, corregirse para vivir y convertir la pérdida en semilla de compasión. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una pequeña oración para que nuestros corazones no se endurezcan por los errores, sino que se fortalezcan con la luz del perdón y del amor que Dios ha entregado al mundo. Y si tienes un momento más, quédate con nosotros para escuchar las 2 próximas historias sobre personas que atravesaron la ruina y llevaron consigo la luz de la fe, la familia y ese amor que renace entre las cenizas.